¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 19 de enero. Gracias por estar con nosotros en la mesa hoy, Rosario Bareño. Gracias, Jaime. Buenas noches. Feliz año, Augusto, Gabriel y a todos ustedes. Augusto Chacón, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, Charo, Gabriel. Buenas noches a todas, a todos. Gabriel Ibarra, buenas noches. Con mucho gusto estar aquí. Buenas noches, Charito, Jaime, Augusto. Pues empezamos, primera ocasión del año que nos vemos aquí, ¿no? Sí. Así es, sí. bienvenidos. Tenemos el Empezamos la gusto. semana pasada, pero con ustedes estamos abriendo el año con ustedes. Gracias, Gracias por a estar ti. con nosotros. Y bueno, tenemos tres temas. Uno tiene que ver con el transporte público y pues el caso expresa justamente la necesidad de transporte que se tiene en la ciudad. En una empresa de plataforma empezaron a aparecer servicios de taxi vía motocicletas. Sorprendió porque pues no tienen permiso de la Secretaría del Transporte y además, si tomamos en cuenta el alto número de accidentes de motociclistas que hubo el año pasado y cómo ha ido creciendo, pues uno esperaría que tuviera mucho más supervisión. Vamos a hablar de ese tema que le presentamos en un reportaje la semana pasada aquí en las noticias N+ Guadalajara. Usted recordará cómo una de nuestras reporteras pues pidió el servicio y ahí se vio cómo está dándose sin ninguna supervisión de ningún tipo. La Secretaría del Transporte anunció que hoy tendría una reunión con esa empresa. Vamos a ver qué resultados tuvo. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con el proceso que hay para renovar al primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco, que recordará usted, se nombró por primera vez hace 7 años y formaba parte muy importante del sistema estatal anticorrupción, que está lejos de funcionar como quisiéramos. Una fiscalía, un primer periodo de este fiscal anticorrupción que yo diría pasó sin pena ni gloria y que hoy hay un proceso que ha sido cuestionado porque en la terna hay 2 hombres y una mujer que aspiran a ser fiscales anticorrupción, pero han sido parte de los gobiernos en la pasada y en la presente administración estatal. Y finalmente, hablaremos de la reforma electoral que viene, luego de que la Comisión Presidencial para la consulta de la reforma electoral que encabeza Pablo Gómez, entregó la semana pasada los resultados de esta consulta que hizo esta comisión, que también se cuestiona porque está integrada por puros personajes y funcionarios allegados al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Los temas que tenemos para usted y que esperemos que sean de su total interés. Iniciamos, Gabriel, con este tema de las motos. No sé si tú te habías enterado que estas plataformas ya daban este servicio. No me había enterado. Me enteré ahora que se plantearon la mesa este tema, Jaime. Pero no me sorprende tampoco de que esté ya operando en razón de la problemática de movilidad que vive la zona metropolitana, cada vez más crítica. Un síntoma cada vez más, más ¿no? aguda, sí, porque la verdad es que trasladarse en horas pico de un punto a otro, y si tienes 30, 40 minutos, imposible. Ya no horas pico, sino ya prácticamente gran parte del día serían horas pico, ¿no? Así como surgieron también hace algunos años los mototaxis en zonas donde no llegaba el servicio ni de taxi ni de transporte, particularmente en la mañana o en la noche, ¿no? Como Tlajomulco, como la zona aquí de Zapopan, que está cerca de Bugambilias, pasando el periférico. Igual, entonces, el problema es que la necesidad lleva a que este servicio lo preste a alguien, lo tenga que prestar ya sea en forma ilegal o legal. Normalmente es en forma ilegal lo hacen, Sí. porque existe la necesidad de ello, pues. Y más ahora con esta nueva tarifa, que empezando el año del transporte público, que fue muy, bueno, todavía no entra en vigencia, ¿no? Pero, en abril. Pero bueno, esto viene a mostrar, pues, cómo el transporte se convierte en una
gran problemática pública y social, y en el cual las instituciones, los gobiernos estatal, que es el que le correspondería regular, al Secretaría del Transporte regular este servicio, prácticamente pues en el día a día sufre la presión y el agobio. Pero por otro lado es muy preocupante que se dé esto, Jaime, y esto nos debe llevar a revisar qué sucede con el tema de la movilidad y qué sucede con el tema de las motocicletas, la circulación. A nivel nacional vemos cómo del 2018 al 2023, que son las estadísticas que se tienen, porque del 24 no hay estadísticas, 25 no sé si ya tampoco, pero las estadísticas que tenemos son cómo los accidentes en motocicletas han aumentado, las muertes en motocicleta han aumentando. Por ejemplo, en el periodo 2023 murieron de las muertes de las 16.772 personas que murieron en accidentes, fueron 2.878 los que mueren por motocicleta. Y si lo comparamos en 5 años, del 2018 al 2023, vamos a ver pues que en 2018 murieron 1.890 por moto y en el 2023 2.878. O sea, casi 1,000 más en 5 años. Son crecientes, sí. Y eso también es reflejo de cómo el incremento de uso de motocicleta ha aumentado en el país, como ha aumentado también en Guadalajara. Pero la problemática es que este problema está fuera de control, porque para otorgarse, para que circule una motocicleta, donde tienen mucha responsabilidad las mismas empresas que se dedican a la venta, no exigen licencia ni placas. Entonces, ahí es donde la autoridad, ¿qué hace, no? ¿Qué está haciendo? Con una gran, y además precios relativamente bajos, y lo hacen en razón también pues de la problemática que existe de movilidad y de transporte en la zona metropolitana, que cada vez es más lenta. Entonces, es un problema grave que ahí está presente cuando las muertes van en aumentos. Son los porcentajes más altos de accidentes y de muertes se están dando en el tema de las motocicletas, al margen pues de lo que hace la autoridad para tratar de atajar, para tratar de regular este tema, que yo creo que tenemos que ponerle atención, medios de comunicación, empresas, sociedad, todos, porque el crecimiento que se está dando de motocicletas es altísimo, como ya lo han vivido otras ciudades de América Latina. Habría que ver las experiencias como Medellín, que han hecho al respecto, pero es un problema pues que prácticamente ha rebasado a las autoridades, y yo no veo pues una estrategia, un programa que venga a darle un encauzamiento para que esto no genere los problemas de accidentes y de muertes que se están viviendo ahorita. Ante un sistema de transporte deficiente, bueno, pues mucha gente ha optado por comprar una motocicleta como su medio de transporte. Eso ha incrementado los accidentes, como nos señalaba Guillermo, y que surjan este tipo de servicios. Lo preocupante es que las autoridades, pues las empresas se vayan por la libre, ¿no? Están rebasadas, ¿no? Porque de acuerdo a la información que ustedes manejaron el viernes o el jueves o el viernes, ¿no? Empezaron los operativos de la Secretaría de Transporte en septiembre. Apenas los operativos, y esto de qué te habla, de que vienen pues circulando en la zona metropolitana. Nada. No, claro que no. O sea, era para, oigan, este servicio no está regulado, evítenlo, o una sanción a la empresa, no sé, algo. Y lo que pasa es de que tú usas el servicio y ves el servicio de motos, pero
tú piensas que es del servicio para paquetería, para alimentos, todo eso, ¿no? Pero aquí lo criticable es la autoridad, en primer lugar, que reacciona. Y reacciona, son 26, de acuerdo a lo que ustedes manejaron, 26 pues detenidos, motociclistas detenidos. Lo que hablaba también era de que llegan de otros estados y circulan aquí en la zona metropolitana y que no pueden hacer nada porque no saben ni quiénes son, no están registrados, y además si sucede un accidente, ¿quién es el responsable o quién se hace responsable? La necesidad es cierto, efectivamente, uno lo hace o utiliza este servicio de motos como lo decía Gabriel, ¿no? Por ya el congestionamiento del tráfico vial que existe en la zona metropolitana. Las motos o la circulación de motociclistas ha crecido desde el 2020 a lo que va del año, cada año 12.3%, que es superior al 5.4% de vehículos que se incorporan al parque vehicular. Eso es por una parte. Entre 2023 y 2024, de acuerdo al gobierno de Guadalajara y al Bloomberg Philanthropies, el 42% de los fallecimientos por accidentes han sido de motociclistas, inclusive superando a los peatones. Augusto a lo mejor tendrá más información en cuanto a estos datos, pero ¿sabes cuál es lamentable, aparte y que también es lamentable, los fallecimientos de motociclistas, pero una gran cantidad de lesionados que quedan lesionados de forma permanente y de forma temporal, uno sobre todo columnas, pues lesiones que te dejan imposibilitado para seguir tu día a día, ¿no? Y eso de que también cuesta no solamente a las familias, a la propia víctima, al propio afectado, sino al sector salud. Ese es un problema de salud pública también, ¿eh? Claro, sin duda. Un crecimiento exponencial del uso de la motocicleta que ahora se refleja también, o que lo están tratando de aprovechar estos negocios. Claro, Jalisco lo tiene medido, en encuesta 2024, casi 11% de las personas nos dijeron moverse en motocicleta. Cuando en 2011, el primer año que hicimos la encuesta, era un 1% o algo así. Ahí está clarito. Y yo lo veo más como un síntoma que como la enfermedad. Es un síntoma, ya lo decías, del mal transporte público, es un síntoma del congestionamiento de vehículos. No creo que nadie compre una motocicleta si le dicen, pero vas a tener que formarte como un automóvil y seguir las reglas de los automóviles, pues no sirven. Las motocicletas le vienen bien a quien las usa, primero por económicas. Pasan ya no del camión al automóvil, sino del camión a la motocicleta. Se bajan del camión para porque es más rápido, porque pueden ir entre los vehículos, pueden ir por la banqueta. Los puntos ciegos también. Puedo meterme, pasarme los altos, no sucede nada, lo estamos esperando. Yo digo sarcásticamente que ahora en Guadalajara el verde equivale al amarillo, porque se pone el verde y tú no puedes arrancar, tienes que esperar a que la moto que sea, se pase su alto, porque se lo va a pasar, más de alguna. Entonces no puedes arrancar con el verde, porque el verdadero signo de arranque es cuando pasó la última motocicleta que acaba de pasarse un alto. Y es un síntoma también de la ausencia de autoridad. ¿Por qué? Porque sabes que con la moto nadie te va a sancionar porque circules en las banquetas. Y lo hacen continuamente y se incomodan los motociclistas y los ciclistas cuando el peatón no se hace a un lado, en su espacio, la banqueta. Es un síntoma de esa falta de autoridad que también la vemos en los automóviles. Para los automovilistas nos cuesta más trabajo violar la ley porque no cabemos tan fácil como las motocicletas. Así que el reportaje que ustedes hicieron, muy bueno por cierto, nos habla de la falta de regulación y de que alguien tiene que atender esa necesidad, que es lo que todos estamos más escasos. ¿De qué estamos más escasos? De tiempo. El transporte público va a ser una opción cuando los automovilistas, digamos, en el camión hago 15 minutos, en el coche hago media hora, me voy en el camión. Porque esos 15 minutos son una gran diferencia para todos. Pero cuando no hay diferencia, o a veces es más tardado el camión, pues el coche va a ser la opción. Y cuando ni el coche es la opción, entonces la motocicleta. Yo recuerdo en 2010 un funcionario público federal que conocí,
que tenía un chofer asignado por la dependencia, tenía un casco ahí. Le dije, ¿para qué traes un casco en la camioneta? 2010 en Ciudad de México. Ah, es que si se para el tránsito por cualquier cosa y yo tengo que llegar a una sesión de gabinete o algo así, no me puedo quedar aquí. Viene alguien en moto, me pongo el casco y me llevan en la moto a cumplir mi cita. ¿Qué sucede? Eso estamos hablando hace ya casi 16 años. ¿Y qué ha sucedido? Simplemente ha empeorado. No ha mejorado en la misma proporción el transporte público, no ha mejorado en la misma proporción el seguimiento de las autoridades a las necesidades de movilidad, al derecho humano a la movilidad, y entonces cada quien a sus uñas. Y siempre cuando eso sucede, hay alguien que va a hacer negocio, porque el servicio dice, no sé si es ilegal o no es ilegal, pero me urge llegar. Y hay demanda. Así es. Y que ya hubo fallecidos en la Ciudad de México, de acuerdo a la información de la reportera de ustedes, ¿eh? Hubo lesionados y hubo muerte de una señora y un joven que salió fracturado en un accidente en la Ciudad de México. Y sumemos que el punto a los patines, que antes decíamos También. el diablo, ¿no? Los scooters. El punto es, ¿qué hacer ante esta problemática? O sea, de entrada, ¿qué debe hacer la autoridad, la estatal, la municipal, las empresas? Porque no se puede prohibir, hay esa libertad de la movilidad. Pero pues yo creo que las empresas sí debería de obligar a las empresas que una serie de requisitos cuando menos, ¿no? Claro. El casco reglamentario, por ejemplo, que lo tuvieran, Que todo la esté licencia, la placa. Y luego el otro tema, Jaime, el exceso de velocidad. Muchas de las muertes es también por el exceso de velocidad de los motociclistas. Claro. Entonces, mucho por hacer en esta temática. Todo un reto, desde luego, le vamos a dar seguimiento. Vamos a ver qué decisión toma la Secretaría del Transporte para regular este servicio que al parecer tiene mucha demanda por todo lo que aquí usted ha escuchado. Tenemos que ir a una pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos con el tema de la sucesión, de la primera sucesión en la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Desde hace unas semanas se lanzó la convocatoria para todas y todos los interesados en suceder al primer fiscal anticorrupción en la historia de Jalisco, que se nombró hace 7 años, cuando estaba lanzándose el Sistema Estatal Anticorrupción, que tenía un componente ciudadano que era el Comité de Participación Social, que pues nos hacía esperar un resultado distinto, la presencia ciudadana ahí en el comité, donde están todas las instancias de gobierno que de alguna manera pueden combatir la corrupción, pero bueno, como decíamos, se quedó pues lejos de llegar a los resultados que se esperaban. La figura del fiscal anticorrupción era clave, era de reciente creación y bueno, pasaron 7 años sin que tengamos pues grandes noticias y ahora se va a renovar esa figura con una terna que el gobernador envió al Congreso después de que el Congreso hizo esta selección, y el denominador común, Charo, es que los 2 hombres y la mujer que aspiran, pues 2 trabajan en el gobierno estatal actual, 1 en el federal, pero fue funcionario en la administración pasada, lo que para la oposición, para algunas voces dicen que se puede poner en entredicho la independencia con la que puedan actuar, ¿no? Y de hecho, cuando se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, pues lo que se pretendía era de que la Fiscalía Anticorrupción fuera autónoma, lo cual no le dieron esa autonomía, nomás tiene una autonomía técnica de gestión y financiera, pero de ahí en fuera... perdón, en materia de decisión, en materia otra, y las injerencias políticas que ha habido, que ya lo hemos visto en varios casos. En cuanto a estos personajes, el gobernador mandó una terna donde, como bien dices, uno fue coordinador de seguridad del Gabinete de Seguridad en el sexenio pasado, la única mujer está en el actual gobierno,
fue ex consejera de la Judicatura, y el tercero también es miembro del gobierno o estado ligado a los gobiernos Trabaja naranjas. en la Secretaría de Salud. Ajá, así es. ¿Y eso de qué habla? De que mañana es la fecha límite, entre comillas, de que debe de decidirse la elección del nuevo fiscal anticorrupción. Y o ya está planchado este acuerdo, esta terna, y que puede salir una o uno. ¿Por qué lo digo? El gobernador está en España, está en la Feria Internacional de Turismo, y pues si el Pleno del Legislativo no aprueba esta terna, debería el gobernador mandar otra terna. Si no se aprueba esa terna, que debería estar firmada por el gobernador, obviamente la segunda terna, ¿qué procede? Pues estas dos ternas se van en circulación y se elige de estos 6 integrantes de estas dos ternas. Pero si el gobernador está en España, me quiero suponer que ya hay un acuerdo político para quien salga mañana. Lo que se requiere es un fiscal autónomo, una fiscal autónoma en todas las decisiones, es lo que más se ansía desde que se creó el sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, no ha sido así, ha habido pues más sombras que claros en este periodo que terminó Gerardo de la Cruz Tobar. Y yo creo que hay varios señalamientos respecto a esta Fiscalía Anticorrupción que concluye su periodo el 14 de febrero. Y pues es lo que se requiere, ¿no? Habrá que ver de estas... Yo percibo, si es así, que para tener algo a modo, pudiera ser la mujer, que es consejera jurídica del actual gobierno en un momento dado. Si no, si te vas a una segunda terna, aunque las entrevistas que hicieron este viernes pasado, yo decía, bueno, ¿para qué haces entrevistas de todos los aspirantes? Pero lo que hablaba la presidenta de la comisión era de que pues, lo que quieren hacer es blindarse ante un recurso, alguien que interponga un recurso, que se judicialice realmente el proceso de elección, como ocurrió en la primera vez con Gerardo de la Cruz, que estuvo detenido el proceso y hasta después que sale él. Pero habrá que ver, ¿no? Esperar. Yo pienso que si se van por esta terna es porque ya hay un acuerdo. O sea, más bien va a haber un acuerdo. Yo recuerdo hace 7 años que estaba este nombramiento, que estaba la formación del Sistema Estatal Anticorrupción, la renovación en la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, mucho más entusiasmo, sí, mucho más participación. La agenda anticorrupción estaba en el centro ahí del debate público, y hoy pasó con el de la renovación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, está pasando con el fiscal anticorrupción, poco debate, poca discusión, poco interés. Sí, desafortunadamente los escasos resultados y lo que ya esbozaba Charo, la evidente intromisión política en la autonomía de la Fiscalía y de las otras entidades del sistema anticorrupción hicieron que el Movimiento Ciudadano perdiera, y Movimiento Ciudadano en el buen sentido, sí, no el Movimiento Ciudadano de color naranja, ciudadana, la participación de la gente mermara un tanto. Lo que sucedió hace 7 años era consecuencia también de aquel movimiento nacional de 3 de 3, que fue muy importante, sí, que atrajo mucho la atención. Había, al menos en el discurso, un interés de la Presidencia de la República para que ese sistema funcionara bien, al menos en el discurso. Mucha sociedad se estimuló. Gerardo de la Cruz y las otras instancias del sistema anticorrupción, sí, el fiscal anticorrupción, pero recordemos que había una comisión de selección y que para elegir al Comité de Participación Social, yo doy fe que la elección de Gerardo de la Cruz, sin duda, él fue el mejor desde la óptica de las evaluaciones académicas y ciudadanas. Simplemente no es sencillo ganarse la autonomía solo con este apoyo de la ciudadanía. Resulta que el fiscal necesitaba agentes del Ministerio Público y esos agentes del Ministerio Público necesitaban un equipo. ¿Y a dónde recurres para pedir agentes del Ministerio Público? No están afuera de catedral esperando a ver quién publica un aviso clasificado para pedir agentes del Ministerio Público. Pues llegaron de la Fiscalía del Estado.
Y eso tiene implicaciones para alguien que viene de la academia, como Gerardo, sin duda es un jurista y un penalista de la primera división, pero de eso a operar, sabemos que el gobernador Enrique Alfaro tampoco era blandito y la autonomía no iba a correr simplemente así, se enfrenta en primera instancia con a toda máquina. Sí. Y Enrique Alfaro tenía un mes en el gobierno del estado. Y solo explico el contexto. Y de ahí que la sociedad perdiera un poco de empuje y mucho de seguimiento de esto que está sucediendo. Pero si Gerardo de la Cruz, con todos esos blasones ciudadanos, dejó mucho que desear su gestión, insisto, una parte es personal, por supuesto, otra parte es el contexto, sin duda. Vino un cambio de modo en el gobierno federal y en el gobierno de Jalisco, mucho más impositivo. Todas las autonomías, incluida la del INE, perdieron empaque. La terna que se presenta ahora no tiene disimulo, vienen del poder público. A ver, esa es la palabra, sin disimulo, ya no se puede no hay disimulo. Una consejera jurídica del despacho del gobernador, un exconsejero jurídico del despacho del gobernador y unos excoordinadores de seguridad que además ahora trabaja en la Secretaría de la Mujer para un gobierno de Morena. Entonces, de veras vamos a esperar un fiscal autónomo que tome todos esos expedientes que están ahí de corrupción y diga, con permiso, háganse a un lado, necesita el apoyo de la Fiscalía del Estado, necesita el apoyo del Tribunal de Justicia Administrativa, que es a donde se van las denuncias graves de corrupción. Por eso era un sistema, Fiscalía, Instituto de Transparencia, que ya ni siquiera existe. Además, la Auditoría Superior y también del era Estado. miembro del Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto de Transparencia. Claro, era parte del órgano de gobierno del Sistema Anticorrupción, porque la idea no era mala, un sistema donde la corrupción no recae solo en un fiscal. Este fiscal necesita el apoyo de la Contraloría, que sustancia y entrega, y si el fiscal le ve piernas de corrupción aquello, lo pasa al Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahí se atoraba todo. Y bueno, pues son puras hamacas donde los casos van durmiendo el sueño de los injustos, ¿no? No de los justos. Pero hay como un desencanto a este anhelo, que todavía es un anhelo generacional del combate a la corrupción, un anhelo no cumplido, Gabriel. Sí, sigue siendo un anhelo. Aquí Augusto describió muy bien la realidad la cruda realidad que vivimos en la lucha contra la corrupción, porque pues hubo un intento, se seleccionó un muy buen perfil académico, indiscutiblemente, como el Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Pero que en ese momento se cuidaba que no tuviera ninguna liga con el poder. Así es. Eso se cuidó. O sea, se cuidó. Y esta vez ya no se cuidó, eso ya no importó. Y sin embargo, pues no pasó prácticamente nada, ¿no? Y es que, ¿cuál es la realidad? Pues hay una. La voluntad política es muy importante para que estos sistemas puedan funcionar anticorrupción. Y en el pasado sexenio no hubo una voluntad política, un gobernador muy fuerte, de carácter muy fuerte. Ni estatal. Ni federal ni estatal, porque también en el tema de la Fiscalía General de la República se le da supuestamente la autonomía a Alejandro Gers Manero. Sin embargo, en la práctica, ¿qué sucedió? Se entregó al poder político de la 4T, no hubo resultados muy pobres. Y lamentablemente, pues los intentos que se han registrado en la que la sociedad es la que ha impulsado estos nuevos organismos, pues los resultados han sido muy pobres, porque choca con los intereses políticos muy fuertes, ¿no? Muy poderosos. Entonces, ahora, como bien lo señalas, Jaime, pues los perfiles no tienen nada de ciudadanos, ¿no? Con una trayectoria, pues, alejadas del poder. Entonces, esa efervescencia, ese anhelo que existía, pues yo creo que estos 7 años, donde los resultados fueron muy pobres, se apagó ese entusiasmo. Además de que el gobierno estatal no mostró una voluntad de un cambio, de una transformación, y tampoco los legisladores lo hicieron, porque bien pudieron haber trabajado más tiempo,
para las entrevistas a los aspirantes, fueron 30 aspirantes, ¿no? Y se la avientan en un día, ¿no? No sé cuántos minutos por aspirante tuvieron. Entonces, pues la verdad es que las expectativas que tenemos para que esto pueda cambiar, pues simplemente no lo vemos. Los perfiles pues no dan un ligero margen, cuando menos, de que esto pudiera ser diferente, pudiera ser distinto. Y así como sucedió con la participación ciudadana, de ciudadanos participando en la política, al margen de los partidos políticos, con los candidatos tipo Kumamoto, igual está pasando pues con el tema de la lucha contra la corrupción, con estos organismos ciudadanos que se han creado, entre comillas, que ya ni eso se le dejaría en este nuevo periodo, pues que correspondería al fiscal o a la fiscal anticorrupción. Y bueno, pues prácticamente no tenemos elementos, argumentos, razones para poder tener cierto optimismo en lo que viene, Jaime. Así es, otra de las promesas del gobernador fue: voy a elegir a los mejor evaluados para hacer la terna que envió al Congreso. Sin embargo, faltó el segundo mejor evaluado y se lo saltaron, ¿no? Sí, Gustavo González, exdiputado panista y que está en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Quién es el segundo? En la Fiscalía General de la República, que es una... Pero aquí también, o sea, les tienen miedo a lo que es autonomía. Siempre les han tenido... No lo ponen en la ley. Cuando se creó esto era lo que se buscaba. No se da. Sí, junto al movimiento anticorrupción hubo un movimiento paralelo que era Fiscalía que Sirva. Sí, ¿no? pero y nos referíamos, o se referían los ciudadanos en ese momento a una Fiscalía del Estado que sirva, pero que sirva a la gente, ¿no? Que destrabe las carpetas de investigación, que no haya el rezago que hay, etcétera, etcétera. Y tampoco funcionó. Pero Gabriel mencionaba algo importante, que es un cliché, pero es real, se necesita la voluntad. Yo digo, México tiene un gran problema. Seguridad pública, creo que nadie puede negar que es nuestro problema número 1. Y ahora nuestro problema número 2, que rebasó gracias a la cuarta transformación a los demás, es finanzas públicas. No hay dinero, los estados no tienen, los municipios no tienen, la federación no tiene, todo se está apretando. Pero curiosamente lo único que no se aprieta es la corrupción, de donde podrían surgir recursos que necesitamos, por ejemplo, para medicina, para movilidad. Seguimos viendo, y a lo mejor nos queda presumir corrupción, pero nadie nos lo aclara. Seguimos viendo obras que cuestan el doble, que en automático se van a costar el doble, y nadie nos dice por qué. Y a lo mejor es dinero que pudimos emplear para otras cosas ahora que los gobiernos se quejan de que no hay. La lucha anticorrupción tendría que ser. Empezando por obras municipales, estatales y federales. Absolutamente todas. El ejemplo más reciente es la Minerva, ¿no? Sí. Bueno, se fue a 70 millones. De 46. Casi 20 más. Más 20. Pero y además, cuando se creó el Sistema Estatal Anticorrupción con estos organismos, cuando dijeron son 7 años de cada periodo, o sea, el periodo que iban a estar, se apostaba para que iban a mejorar las cosas. Igual la Auditoría Superior del Estado. Son periodos largos. ¿Y qué ha pasado? Acaban de elegir, ratificaron al mismo auditor por otros 7 años más. O sea, 14 años en el... Como que ahí la clase política y gubernamental está de plácemes, ¿no? Porque... Pues, hay un sistema estatal anticorrupción que no les incomoda. Así es, pero a final de cuentas, cuando no hay dinero, a alguien se lo quitas. Y las ciudadanas y los ciudadanos hemos sido muy dóciles porque normalmente lo quitan a la calidad de los servicios, a la calidad de la obra pública, porque no hay dinero. En lugar de ver cómo ahorramos desde dentro, incluido el combate a la corrupción, dicen, no, pues... hay que darle un poquito menos, que quepan más en los camiones y que no haya aire acondicionado, que la obra pública dure menos y un etcétera grandísimo. Insisto, a lo mejor no es corrupción, pero el caso es que nadie nos ha dicho por qué no es corrupción. ¿Quién renuncia a lo que no se hace bien? ¿Quién renuncia a los malos servicios públicos, a los buenos servicios públicos? Las ciudadanas y los ciudadanos.
La clase política, la clase gobernante, como dices, a final de cuentas siguen lo suyo y no vemos un cambio significativo en la calidad de vida a partir de lo que los gobiernos pueden proveer. Y diluyen el recurso en todas las dependencias y esa es la justificación que da el gobierno para el combate de la lucha contra la corrupción. Una de las ganancias de la lucha anticorrupción es que las auditorías, las que ejecuta la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, no solo ven que la factura corresponda con el gasto, tienen que ver el efecto del gasto en la gente. Sí, ¿de qué sirvió? Sí. ¿Para qué sirvió? Y si no modificar los programas, no hemos llegado en estos 7 años a eso. A ese punto. Y como país, Jaime, el índice de percepción de la corrupción pública en 2024, publicado en 2025, México está en el 140 lugar de 180 países. O sea, Sí, vamos. ¿Ha caído más? No te desanimes. Pronto llegaremos al 180. Al 150, ¿no? Sí, digo, es lamentable que fue una bandera, ¿no? Sí. De la del anterior gobierno de la de cuarta Andrés T. Manuel López Obrador, el combate a la Así es, corrupción. y no sucedió. Y creció muchísimo ese lastre Exponencialmente. en esos años. Entonces, bueno, pues ahí hay un gran pendiente, una asignatura pendiente que como sociedad vamos a tener que prácticamente reiniciar de nuevo, reinventar estas instituciones que pues no dieron el resultado que se esperaba. Vamos a estar pendientes en qué termina este proceso mañana en el Congreso, si el nuevo fiscal, la nueva fiscal anticorrupción surgen de esta terna o si no logran los 26 votos que se requieren en el Congreso, buscar otra terna. Ahora, y rápidamente, no nos rindamos, pues igual vienen con los peores antecedentes, presionémoslos. Sí. Claro. Démosles autonomía a partir de que les demos de entrada cierta confianza para decir, bueno, vienes de ahí, hazlo bien. Hazlo bien, Claro. porque nos surge tener medicina, nos surge tener servicios Va a de depender salud. mucho de nosotros, Depende también de nosotros. No es solo agacharlos, bajar los hombros Ya y dijimos, bueno. ya está de ya moda. no Como la- exigencia también al ratificado auditor Por supuesto. superior del Estado de Jalisco, ¿no? En fin, bueno, habrá que estar muy pendientes. Desde luego aquí le daremos seguimiento y volveremos a estos temas cuando pues ya se esté formado y seleccionado el nuevo fiscal o la nueva fiscal anticorrupción del Estado. Tenemos que ir a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos con otro tema que marcó la semana pasada y que marcará las próximas, como es la reforma electoral en el país. Regresamos con ese tema. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre con un tema que no podía faltar, el de la reforma electoral, que volvió a ponerse en el centro de la discusión pública por la entrega de los resultados de la consulta que hizo la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez, al que puso la presidenta ahí días después de que fue relevado en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que se dio a un allegado a Omar García Harfuch, después de que Pablo Gómez pues no dio tampoco muchos resultados ahí en el combate al crimen organizado, siguiendo la pista del dinero. En fin, ya entregaron los resultados y eso, Augusto, volvió a traer el discurso de crítica de la oposición en el sentido de si va a ser la última embestida de la 4T para acabar de capturar al Instituto Nacional Electoral, al que pues de alguna manera ya empezaron a capturar desde el 2023, Sí. que hubo el cambio de presidente, que se fue Rolando Cordera y llegó la nueva presidenta allegada al gobierno en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador. Sí, son varias cosas en el paquete. Eso sí, que parece muy evidente, quitarle al INE una porción más grande todavía de autonomía, ya se la han quitado con el presupuesto. Quitarle a los estados la potestad de manejar sus elecciones a través de diluir los organismos electorales locales, disminuir la representación de las minorías a partir de los plurinominales, quitarle dinero a los partidos políticos, que es abrir la llave para otro tipo de dinero
que necesitan los partidos políticos, a la par de que normalmente en México el partido que detenta el poder no tiene problemas de financiamiento, justamente porque tiene el poder y eso incluye disponer del erario para sus propios fines. Que por todos lados esto implica un retorno a tiempos que creíamos ya superados con la transición democrática. Además de que no se ve oportuno por las circunstancias por las que está atravesando el país, económicas, por más que la presidencia de la República diga que vamos bien, no vamos bien. Estamos perdiendo empleos, la inflación de la canasta básica es muy alta, la inversión tiene miedo de entrar justo por otra reforma de la Cuarta Transformación, la reforma del Poder Judicial, y esto se ve completamente inoportuno también en medio de los problemas geopolíticos que está enfrentando México. Las amenazas del presidente de Estados Unidos, que quizá no le importe, más seguramente no le importa a nuestra democracia, pero que busca pretextos para entrar a nuestra democracia. Tendríamos que disminuir la corrupción que tiene que ver con la connivencia con el crimen organizado, y tampoco se ve muy claro que eso suceda, y salir con una reforma electoral de este calado para el 2027, donde además tenemos que renovar, en el caso de Jalisco, tendríamos que renovar todo el Poder Judicial, más los diputados locales, federales y las presidencias municipales, todas las posiciones del Poder Judicial, más la mitad del Poder Judicial federal que no se renovó hace un año. Claro. Así que es una complicación, y con menos presupuesto todo pinta a que sí, a río revuelto, ganancia de pescadores. No es oportuna esta reforma electoral, no luce democrático lo que se dice que proponen, porque no la conocemos, todavía no conocemos los detalles. Gabriel, a estas críticas, la presidenta de la República dijo la semana pasada, a ver, no pueden criticar algo que no conocen, la reforma no es lo que trajo la consulta, y dijo nada de ley Maduro, ¿no? Porque la oposición dice que es una ley Maduro para controlar el INE, serruchar esta escalera que llevó al poder a Morena y que ahora quieren modificar para que nadie los releve, dice la oposición. La presidenta dice, claro que no, mi convicción es democrática y la nueva reforma va a consolidar y no a debilitar la democracia. Habrá que darle el beneficio de la duda, Gabriel, ¿o sí, cómo la ves? Yo creo que habría que darle el beneficio de la duda, que tendremos, ya estamos a unos pocos días de, a lo mejor mañana ya se da a conocer. Habría que dar el beneficio de la duda porque no hay de otra. Y digo no hay de otra porque la que ella quiera, así va a salir. ¿Por qué? Porque tienen ellos las mayorías para lograr sacar la ley que quieran. Entonces, tiene una gran oportunidad. Siempre y cuando negocien con sus aliados del PT. Ese es un punto. Verde, ¿no? Ese es un punto. Porque si les quitas los pluris, pues les quitas el negocio. Sí, ahí es donde se avisora que puede ser una reforma diferente a la que los radicales de Morena pretendían. Porque, pues, un punto importante de esta reforma es disminuir el costo de las elecciones con el argumento de que son las más caras del mundo, cuando menos de América Latina, ¿no? Y ahí es donde la idea es disminuir el presupuesto a los partidos políticos. Inicialmente se hablaba de que se les disminuiría totalmente, la desaparición de los plurinominales se hablaba también, pero se ha ido matizando en ese sentido. No se les bajaría completamente el presupuesto a los partidos políticos, sí se disminuiría, pero no como inicialmente se señalaba. No se acabarían el total las plurinominales. Recordemos que las federales, de los 500 diputados, 200 son plurinominales. Senadores son también 30, una tercera parte. 32. También, creo que es una tercera parte, ¿no? O es de cada 3 senadores, 1, ¿no? De hecho, una de las propuestas que revisaron, producto de la consulta, en esta reunión que tuvo la comisión presidencial con los representantes del Senado, de la Cámara de Diputados y la presidenta, hablaban de disminuir a 400, de pasar de 500 a 400 sí, para disminuir los plurinominales, ¿no, Gabriel? Podría pasar eso y el otro punto que ahí se estaba manejando
es que a nivel estatal los presupuestos, los regidurías también en los municipios disminuyan, porque también hay municipios en los cuales pues es más alta la nómina del cabildo que de la policía, ¿no? O sea, sí hay excesos también, hay que señalarlos, ha habido excesos. El otro aspecto es también que se desaparecieron los organismos locales electorales. Pareciera pues que eso tampoco sería, en razón de lo complicado que significaría la organización de las elecciones, las federales y estatales. Entonces, habría que ver pues realmente la presidenta cómo va a presentar su propuesta, si se radicaliza y definitivamente se va a crear un sistema, a retroceder en la historia, ¿no? De retroceder a 40 años de un partido único, fortalecer el partido único, repetir la historia con el PRI, ahora con Morena, o pues escucha a las diversas voces críticas, es ella receptiva a que sea una reforma electoral de acuerdo a, pues que ayude, que venga a fortalecer al sistema político, electoral, democrático del país, o opta por un sistema cerrado de control, un sistema autoritario que se parezca más a los países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, a un sistema más abierto. De entrada yo no veo que sea una reforma electoral de gran calado. No la veo que venga a reformar al sistema, en ese sentido no la veo. Pero bueno, pues está en la cancha de la presidenta el ir en estas dos opciones. ¿Por cuál se va a ir? Por una que responda a lo que la gente espera, o que responda a lo que los grupos radicales quieren de un sistema político de control autoritario, como lo ha expresado el mismo Pablo Gómez cuando habla del INE, cuando dice él pues que independencia sí, pero autonomía no. Pareciera un choque en ese sentido, cuando pues debería de decir, bueno, independencia y autonomía, ¿no? Claro. Y él hace un juego de palabras en ese sentido, que pues se le quita la autonomía, se le da cierta independencia en el manejo de recursos, de decisiones que tengan, pero en los temas fundamentales, ahí no tendrían esa autonomía, pues que requiere un organismo electoral, cuando hay pesos y contrapesos como ha existido en estas últimas décadas, pues que vino a generar la alternancia política del país, en el cual pues Morena, la llegada de Morena es producto de un sistema pues que generó esas condiciones para que se respetaran los resultados electorales, ¿no? Y pudieran ganar aquellos partidos pues que tuvieran más aceptación de los ciudadanos en las elecciones. Y este beneficio de la duda que le planteaba a Gabriel se da también porque justo voces de adentro del gobierno de Claudia Sheinbaum dicen que Pablo Gómez no representa la postura de la presidenta, una postura de Pablo Gómez como un representante de los sectores duros de la 4T que quieren y que dicen, a ver, tenemos los votos para hacer la reforma que queramos. La presidenta dicen que no, pues no va de acuerdo en esa línea de Pablo Gómez. Y que realmente están en desacuerdo con Pablo Gómez y están molestos, de hecho, con esta última reunión que se dio de la Comisión Presidencial. Ahí, dicho por Ricardo Monreal, por cierto, donde dice, no estaban invitados los partidos aliados, ni Morena. Inclusive nosotros estuvimos como oyentes. Esto habla del desdén que hace Pablo Gómez a todos estos, inclusive a los partidos aliados y a Morena. De hecho, la presidenta les dice, hablen con los partidos aliados para ver lo de el reparto lo de los plurinominales, que ahí hay 3 escenarios, de bajarlo de 500 a 400 o de 200 o 300 a 200.
también hablan de lo de la revocación de mandato para el 2027 con la presidenta, porque un grupo de Morena quiere tener la imagen de la presidenta en las boletas. ¿Por qué? Pues para ayudarles inclusive a los mismos del Verde, del PT y a los de Morena para lograr ganar la elección. Pero también tienes el problema, lo que dijo ahorita Augusto, y coincido con él, de que viene la elección del Poder Judicial. Y se habla de que una de las propuestas es llevarlo hasta el 2028 o un mes después del 2027, después de la elección. Esa sería una. ¿Qué tan necesaria es esta reforma? Coincido con Augusto en el sentido de que no es tan necesaria, no es oportuna, sobre todo por los diferentes frentes que tiene la presidenta, el crecimiento económico, las advertencias y amenazas que hace el presidente de Estados Unidos, lo que viene para Estados Unidos en el primer martes de noviembre de este año, que son las elecciones, que tanto le interesa a Trump el combatir el narcotráfico cuando parece que han dado resultados del gobierno federal en materia del combate al fentanilo, en materia de migración, en materia de bajar homicidios. No creo tanto lo que dicen los porcentajes, pero a lo mejor más de algunos sí se ha bajado y ha dado resultados, pero el presidente de Estados Unidos quiere mostrar a los estadounidenses lo que está haciendo en este caso en México por todos los señalamientos que han dicho de que los gobiernos de aquí de México están colapsados por el crimen organizado, ¿no? Pero también esta reforma que viene, tampoco no creo que sea de gran calado. Yo creo que también hablan de eliminar los 32 plurinominales en el Senado y dejar a los de representación proporcional. Hablan una petición que parece que sí le van a hacer caso, que es la votación de los mexicanos en el extranjero. Es un capítulo importante. La autonomía del INE, que la presidenta parece que dejó dicho que esa se permanece en la Constitución. En cuanto a la elección de los consejeros electorales, hay una propuesta de bajarlos de 11 a 9 o 7 consejeros, pero no están de acuerdo en que sea una elección universal, sino que sea con el mismo proceso que están eligiéndolos actualmente. También otra de la reducción de financiamientos que no le ha parecido a los partidos políticos, incluido el Verde y el PT, de la reducción y dejarlos en un 30-50% o 70% de lo que actualmente les dan, y sobre todo en épocas donde no hay campañas. O sea, ¿para qué vas a tener dinero si no va a haber elecciones, si no va a haber campañas, ¿no? Yo creo que también le doy el beneficio de la duda a esta reforma. Sin embargo, sí creo que es más para el control de Morena y la reducción de los plurinominales. La reducción de los plurinominales se va a dar, pero no van a desaparecer. Eso es un hecho, por lo que planteó la presidenta al interior de esta reunión de la Comisión Presidencial. Dice, se requiere la naturaleza de la minoría, de los grupos minoritarios, se requiere en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. Y ahí en la mesa también está puesto cómo se saca el dinero del crimen organizado de los procesos electorales. Ese es el riesgo. A ver, en el INE viejo lo permitió. ¿Cómo hacemos un INE que se haga más eficaz en detener la infiltración de los intereses del crimen organizado? Pero Jaime, es el gran reto. Viene una reforma. El punto ahí es que eso no se ha logrado frenar. Además, no nada más es cuestión de dinero. En los hechos, pues simplemente el crimen organizado tiene tanta fuerza, tanto poder, que baja candidatos. O sea, es más grave el problema todavía. Y promueve candidatos. Claro, es más grave el tema todavía. Y ese debería ser un reto central. Así es que debería, y eso no lo vemos. No nada más es el tema de financiamiento. Es mucho más el problema de fondo que se está viviendo, y que eso no lo estoy viendo que como que no se escucha considerando mucho, y eso se tendría que estar discutiendo. Que sí se analizó en esa reunión y hablan de una fiscalización muy rígida, habrá que ver, para evitar no es la fiscalización nada más, es la amenaza directa de que te bajas o así te va a ir, ¿no? Y eso, pues ¿qué haces? ¿Quién te protege?
¿Quién evita eso? Ahí están las renuncias de las y los candidatos en el pasado proceso. Claro, ¿y cuántos murieron, no? ¿Cuántos fueron asesinados? Y los que no quisieron renunciar, aumentó así es. número Y de los que no asesinatos quisieron de subirse a la candidatos. campaña, Y porque ya entonces venían el amenazados. factor que podría frenar lo radical de la reforma podría ser esos factores externos que hacía referencia Augusto y Charito sobre la imagen que le podría generar a México externa, como la reforma judicial que impusieron, en la cual pues han ahuyentado las inversiones y la economía es la que más ha pagado el costo de ello, ¿no? Sí, esperemos una opinión a conocer la reforma, hay que esperar sin duda. Hay que esperar. De entrada no es un buen síntoma que estemos hablando de la reforma de la presidenta. Tendríamos que estar hablando de una multitud de iniciativas que se van a sumar, pero aquí solo importa lo que vaya a decir la Comisión Presidencial y eso ya no luce tan democrático. Y tiene que estar los primeros de febrero esta iniciativa. presentada. Con la consulta pasó esto de que lo que escucharon pusieron nada más lo que se acercaba a lo que querían. Vamos a ver si la presidenta abre a las opiniones de los que no son allegados a la 4T, ¿no? Ese es el gran reto y ahí va a ser donde la presidenta muestre sus verdaderas convicciones democráticas que ojalá en beneficio del país sean amplias. Gracias, Charo. Gracias, Jaime. Gracias, Augusto. Jaime, gracias. Gracias, Gabriel. Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una excelente semana y el próximo lunes tenemos otra cita aquí nuevamente en Periodismo en Plural. Pásela muy bien.